¿Cómo se sienten los jóvenes cuando ven lo que está pasando en sus territorios y en nuestro país? Bueno, Rocío, muchas gracias por la invitación que me has hecho, me has hecho. Bueno, ¿cómo se sienten los jóvenes? Yo creo que hay mucha desesperanza en los jóvenes. Yo creo que gran parte de toda esta movilización que se está dando en el país es por la desesperanza de los jóvenes que están viendo que su futuro está comprometido. No solamente comprometido, sino que está en riesgo. Eh, donde estudiar se hace difícil, se hace muy difícil, pero a veces, a pesar de que tú estudies mucho, vas a tener mucha dificultad para ingresar al ambiente laboral. Entonces, uno encuentra a muchos jóvenes en todo el país, que tienen altos niveles de formación, pero no tienen esos espacios para poder ingresar al mercado laboral con unas condiciones de acuerdo a ese esfuerzo, a esa inversión en tiempo y en conocimiento que tienen. Pero esos son los privilegiados dentro de toda la dificultad, pero hay otros que ni siquiera tienen acceso a la universidad, al colegio, a la escuela. Entonces, las brechas que tenemos en el país son muy grandes. Cuando uno mira las brechas digitales, por ejemplo, vamos a encontrar que los jóvenes están en unos escenarios de exclusión muy, muy lamentables. En el Chocó uno diría, cómo estaríamos hoy frente a la pandemia, frente a las brechas digitales? Y vamos a encontrar que muchos jóvenes no están recibiendo clases. No reciben clases porque no tienen internet. O sea, la internet acá en el Chocó no es buena. Aún uno pague unos planes bien altos en ocasiones. Y hay en otras ocasiones, en otros lugares donde tú puedes tener puedes tener dinero, pero no tienes las conexiones para poder conectarte a una clase. Estamos hablando que ya muchos de estos jóvenes, en el caso del Chocó, no han recibido clases. Reciben guías, pero no clases. Pero si vamos a mirar el tema de analfabetismo del Chocó, que es más alto en promedio nacional, van a tener guías y los niños están en sus casas, pero no entienden, no, en muchos casos no tienen el papá, que el papá no sepa leer y escribir. Entonces, ¿quién orienta a estos jóvenes dentro de eso? Estamos hablando de que esta pandemia ha generado grandes problemas, ha vislumbrado toda una cadena de desigualdad que no nace de esta pandemia, porque en ocasiones se vuelve la pandemia como una espiral de argumentación para justificar lo que está sucediendo en todo el país, pero realmente las brechas digitales, cuando uno los mira, los estudios digitales vienen desde 2014, y mira, y vamos a encontrar que estamos con grandes dificultades desde antes de la pandemia, y hoy está cada vez más difícil. Vamos a encontrar que jóvenes están quedando sin sueños en los barrios, el reclutamiento forzado. Los niños no tienen espacios para divertirse. Tú observarás, Rocío y demás, en Quito, por ejemplo, cuáles son los escenarios deportivos donde los niños puedan hacer uso positivo de su tiempo libre. Bueno, donde la gente termina la universidad, ¿qué hace después de la universidad? Donde los campos, cada vez el conflicto toma diferentes formas, que la paz, a pesar del acuerdo de paz, no llega a los territorios. Las alertas tempranas de la Procuraduría, de la Defensoría, nos indican cada vez hay más desplazamientos y hay gente confinada. Y deberíamos pensar también que todo esto que ha sucedido en el país del confinamiento, muchas comunidades que en las ciudades uno se queja, pero muchas comunidades viven confinadas. O sea, uno para trabajar en las comunidades necesita que alguien dé la autorización para ir en las comunidades. Entonces, ¿cómo vive la gente en esas comunidades? Vive confinada. ¿Cómo viven los jóvenes? Por ejemplo, un programa como Educapaz, que piensa en la educación, y uno de los elementos para pensar la educación es pensar el conocimiento, es pensar críticamente.
Pero ¿cómo pensar críticamente cuando no hay las condiciones socioeconómicas, pero también no hay las condiciones de seguridad para pensar? Porque pensar implica disentir, pero ¿cómo podemos disentir cuando no podemos decir lo que pensamos? Así sea un error, pero debería haber el derecho a disentir, no solamente a hablar, sino el derecho a no estar de acuerdo. Pero ¿cómo estamos de acuerdo cuando hay un actor ilegal dentro del territorio y que esa persona se sienta incómoda por lo que tú hables? Entonces tenemos toda una espiral de dificultades para pensar en los jóvenes. Y el tema de las militarizaciones que ha habido en la ciudad estos días, en los campos, en las zonas rurales, es constante. Entonces, yo diría también que todos estos problemas que nos están sucediendo, que han sucedido estos días en las movilizaciones de muchos jóvenes desaparecidos, muchos jóvenes asesinados, son muchas realidades que dentro de las zonas del Pacífico son muy normales. Y es grave porque son realidades muy normalizadas. Por ejemplo, hoy tenemos cifras de muchos jóvenes que están desaparecidos en el marco de la protesta. Pero ¿cuántos jóvenes en el Chocó están desaparecidos, sin voces, silenciados? Porque tenemos un país que es inequitativo, que no llega la paz no llega a los territorios. Se firman los documentos, pero no están llegando al territorio todos estos documentos en realidad en oportunidades para los jóvenes. Y se constituye a veces ese joven en un joven vulnerable para los grupos ilegales. Mientras haya dificultad, mientras haya vulnerabilidad, donde el Estado no llegue, estos jóvenes en los territorios son presa fácil para un grupo ilegal, donde los jóvenes ven a esa persona como héroe, ven a esa persona que puede acceder a un teléfono que ellos no van a acceder a un vehículo que ellos no van a acceder, porque el Estado no está llegando. Entonces, eso como para introducir un diálogo, Rocío, pero nos da como para plantear un panorama de toda esta realidad que realmente los jóvenes están. Y en lo profesional te digo que creo que quiero volver a la conversación al diálogo, es que a veces yo, por ejemplo, estoy formando, estoy teniendo formación de alto nivel en doctorado, tengo maestría, tengo especialización, y aún así a veces hace difícil ingresar. Entonces, ¿qué va a hacer de esos jóvenes que hay cientos, hay miles en el país que no pueden ni siquiera acceder a la universidad? Así es, Yomer. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias por esta reflexión. Quiero allí como llamar la atención en algo que plantea Yomer y recoger un poco su reflexión. Los jóvenes de hoy continúan experimentando unas brechas profundas y unas desigualdades que existen en los territorios, no solamente urbanos, sino también, como tú lo señalas, Yomer, también en los territorios rurales. Se vive la pobreza estructural. Otra cosa es que la guerra no tiene edad y los jóvenes viven bajo la amenaza de la guerra. El riesgo en los territorios, el riesgo de violencia en los territorios sigue siendo muy alto y quizá los cuerpos y la vitalidad de los jóvenes son altamente codiciados por los grupos armados. Pero otra cosa que tú planteas allí es los jóvenes están demandando que se les vea como ciudadanos y quizá como actores que se han ganado un espacio en la sociedad. Muchas gracias por tu reflexión y nos quedamos con ella.